Hola a todos nuevamente. Hoy quiero pasar por acá a hacerles una demo. He creado un artículo para el lanzamiento de nuestro Centro Integrado de Análisis, donde en él van a poder ver todo lo que contiene este centro de análisis. Son 4 módulos. Obviamente con seguridad se asigna un usuario y una contraseña, 100% web, hay más de 50 indicadores que pueden validar y los 4 módulos básicamente son un graficador de KPI donde puedes validar tus tarjetas de cartera, eficiencia, activos, poder comparar de forma visual dos o más gráficas, ya lo vamos a ver ahorita en el demo, un filtro maestro que no solo me permite ver un consolidado un año, sino también comparar varios años a la vez y todo se ejecuta de forma local en tu máquina, es decir, al montar la base de datos no la estás transfiriendo a ningún servidor. El módulo 2, estadístico y límites, valida la distribución estadística normal, variable, histograma, genera un semáforo de límites parametrizables con media, desviación estándar, un comparador de variables propio. También genera exportación activa en un PDF tipo informe y cuenta con matrices de correlación. El tercer módulo es el scoring de liquidez, que podemos asignar los indicadores que queramos, le ponemos el resultado ratio y su ponderación. Y por último, la comparativa sectorial, que simplemente incluyendo el NIT, te compara con más de 2.000 entidades, sobre todo con las que se parezcan a ti. Por ejemplo, fondo de empleados entre 10.000 o 20.000 millones o fondo de empleados entre 50.000 y 100.000 millones. Aquí están un par de capturas de la realidad del software, pero vamos a verlo entonces en directo entrando con un ejemplo específico. Para ello simplemente tenemos que entrar acá en SP Analytics y usar el usuario que se nos fue asignado. En este caso, yo voy a entrar con un usuario administrador y obviamente con la contraseña que se fue asignada. Lo primero que debemos hacer es cargar una plantilla. En este caso, voy a cargar una que tengo por acá en automatizaciones. Le damos a abrir y aquí nos dice que los datos se han cargado. Si yo quiero ver sin tener que cargar la plantilla nuevamente, simplemente guardo y aquí me dice qué día, qué hora lo cargué. Así yo refresque la pantalla, mire que ya me carga los datos. Por defecto me muestran los datos de 2026 y detrás de cada tarjeta vamos a tener la explicación de cada uno de esos indicadores. Pero si yo quiero, puedo por supuesto seleccionar acá, clic en varios años y tomar, por ejemplo, no solo 2026, sino también 2025 y los mini gráficos y todos los gráficos van a cambiar. Todas las variables que estén mapeadas en la base de datos que carguemos, pues las voy a poder correlacionar y hay relaciones que me parecen muy interesantes de validar. Por ejemplo, cómo aumenta o disminuye el margen operacional o el margen de intermediación frente a cómo pues se comporta la inflación, por ejemplo. Es decir, a medida que baja la inflación, aumenta el margen de intermediación y viceversa. Acá tenemos datos de estructura financiera, margen financiero de operación, cartera productiva e improductiva. Si quiero ver la improductiva, simplemente cliqueo en productiva y aquí me muestra cómo ha evolucionado esa cartera improductiva. Lo propio hacemos con el indicador de riesgo de liquidez, que aquí ya contiene los límites. En el módulo estadístico vamos a ver cómo se calculan esos límites y la cartera vencida ICR que ha venido disminuyendo, además de la participación de CDT en depósitos y el porcentaje de renovación. Esto en cuanto al primer módulo. Siguiendo con los módulos que son 4 que contiene el aplicativo, tenemos el segundo módulo que es estadístico y límites. Aquí también podemos hacer la comparación de las variables que queramos y seleccionamos una variable, por ejemplo, el IRL, y podemos ver solo un periodo o los periodos que tengamos seleccionados. Vamos, para este caso, solo ver un periodo que es el 2024. Y yo quiero saber cómo se ha comportado estadísticamente mi IRL. Entonces, él aquí me muestra la frecuencia de los valores entre 107 y 131 ha sido 6 y mayor a 200, 227 solo ha habido un caso. Es decir, que podemos decir que 227 para el ILR es un outlier. Y podemos establecer los parámetros
con cualquiera de estos estadísticos, más o menos un parámetro, ejemplo, error típico, desviación estándar, rango intercuartílico y demás. También tenemos la matriz de correlación de Pearson, que nos muestra que a medida que aumenta una variable, puede aumentar la otra. Ejemplo, a medida que aumenta el IBR, aumenta la tasa de vivienda. A medida que aumenta el activo, pues suele aumentar la cartera productiva, etc. Y las correlaciones inversas, que son aquellas que a medida que aumenta una variable, disminuye la otra. Ejemplo, en la medida que aumenta el costo del IBR, pues por ende tenemos que pagar más por los depósitos, el margen de intermediación suele disminuir. Hay una correlación casi del 100%, ¿vale? Como tercer módulo, tenemos el scoring de riesgo de liquidez, que simplemente acá podemos ajustar las ponderaciones, nos debe sumar 100. Si no tenemos alguno de estos indicadores, pues simplemente le ponemos una ponderación de 0. Aquí ponemos los ratios y él nos va a dar un puntaje para decir si tenemos riesgo medio, alto o bajo, de acuerdo a estas convenciones que establecen acá. 70 a 100 riesgo bajo, 40 a 69 riesgo medio y de 0 a 39 riesgo bajo. También podemos cambiar las ponderaciones. Él aquí nos valida que nunca nos pasemos del 100% y podemos guardar o restablecer las ponderaciones. Y por último, una comparativa sectorial que va a utilizar un NIT de una entidad a la cual yo asesoro, 891.300.056, que es multiempresas, y podemos ver todos los estadísticos, no solo de la entidad en crecimiento de activos, rentabilidad, participación de cartera, variación de asociados, sino comparadas contra su segmento. Es decir, es una cooperativa con actividad financiera inferior a 10.000 y hay 19 entidades que están en ese mismo segmento. Entonces, puedo ver las tarjetas desde 2019, 2020. Para dar un ejemplo, crecimiento de activos, el segmento crecía al 5%, para 2020, multiempresa al 16%, la rentabilidad del segmento era 4.37, multiempresas 26%, la participación de cartera, es decir, de cada 100 pesos en activo, el segmento tenía 77, multiempresas más de 91. ¿Listo? Y asimismo lo podemos hacer con todos los años y validar los crecimientos, las gráficas, siempre me va a comparar el segmento contra multiempresas o contra la entidad que tengamos seleccionadas, el margen, por ejemplo, aquí vemos que el de multiempresas ha sido superior, igual que la variación de cartera y la participación de la misma. También pasa lo propio con aportes. Si queremos seleccionar una específica, podemos hacerlo. A mí me gusta mucho un indicador que es ingresos o gastos sobre ingresos, porque eso me da lo eficiente que es la organización. Y mire que frente al segmento, multiempresa se gasta el 45% de cada 100 pesos que recibe para operar, mientras su segmento se gasta 73. Es decir, es mucho más eficiente y ha venido mejorando esa eficiencia multiempresa. Y acá podemos ver los indicadores del año que tengamos seleccionados de forma de tabla. Mire que acá tenemos 2024, pero si cambiamos el año a 2025, vamos a tener los indicadores de ese año, 2025. Y por supuesto que podemos exportarlo simplemente generando el botón de exportar. Y acá pues nos va a mostrar ese informe. Se demora un poquito, pero mire, acá ya lo tenemos. Y ese informe queda de esta manera. Entonces, rápidamente podríamos darle una información muy sucinta a nuestro comité, junta directiva o consejo de lo que tiene que ver con todos nuestros indicadores, no solo propios, sino también sectoriales.